tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión que se titula La voz del que clama en el desierto. Y esta emisión se llama así porque, como Juan el Bautista decía las cosas que no se decían en las iglesias, en las sinagogas. Hoy vivimos un tiempo donde el enemigo se ha infiltrado en prácticamente todas las iglesias. Prácticamente los cristianos ahora no estudian la Biblia. Los cristianos ahora estudian lo que los demás estudiaron y se conforman con eso. Hay muchos teólogos que salen de las universidades, salen con títulos de doctorado en teología y ellos enseñan. Pero la palabra de Dios me dice a mí que el que enseña es el Espíritu Santo. Él es el que redarguye y que nos lleva al conocimiento pleno de la palabra de Dios. Y solo hay un pastor. Salmos capítulo 23 nos dice muy claramente que Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. El único a quien yo le tengo que dar cuentas es a Dios, porque es el único que a mí me creó y el único que me puede guiar a entender sus escrituras por medio de su Espíritu Santo. Hermanos, la voz del que clama en el desierto es el que dice lo que muchos dicen a voz baja. Hay muchos pastores cobardes que les da miedo enfrentar la Biblia y la doctrina bíblica. Y hoy yo les quiero hablar del diezmo, porque el diezmo es escuchen muy bien, antidoctrinal en el nuevo pacto. Porque el diezmo, y lo voy a comprobar con la Biblia, el diezmo a muchos pastores se enorgullecen y se exaltan y muchos hacen estudios teológicos para ganarse la vida predicando el Evangelio y ganándose el pan de muchos feligreses que no estudian la Biblia. Por eso les entregan su dinero y mantienen con casas grandes y con carros lujosos y viven llenos de dinero, y a los pobres y a los feligreses que están en las iglesias que necesitan y tienen necesidad no se les da nada, cuando la Biblia dice otra cosa. Entonces vamos a estudiar el diezmo porque es muy importante. Hay muchos pastores que les da cobardía afrontar estos temas porque se dan cuenta que en la Biblia dice algo contrario de lo que les enseñaron a ellos en las universidades y en sus congregaciones cristianas. Ahora vivimos un evangelio de tradiciones y Dios no quiere tradiciones. Dios quiere que vivamos fieles, que seamos íntegros en su palabra. Bien, con esta introducción vamos a estudiar lo que dice la Biblia sobre el diezmo. Y la primera pregunta es: ¿qué es el diezmo? Y vamos a ver que la Biblia nos va a enseñar todo sobre el diezmo. Cada tema que usted vaya a dar, délo con un escrito está. Y solamente la Biblia nos va a guiar a la verdad, porque Jesús es la verdad. Él es la palabra, Juan capítulo 1, versículo 1. Él es la vida. ¿Qué es el diezmo? El diezmo viene de la palabra maaser. Y maaser significa en hebreo la décima parte de algo. ¿De qué? ¿Qué dice la Biblia en Levíticos capítulo 27, versículo 30? ¿Qué es el diezmo? Ya sabemos que diezmo significa una décima parte, pero ¿una décima parte de qué? Levíticos capítulo 27, versículo 30 nos dice que es una décima parte de comida, de frutos de la tierra, de granos y de frutas de los árboles. Vamos a comprobarlo con la Biblia. Y vamos a Levítico rápidamente. Capítulo 27. Capítulo 27, versículo 30. Dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra. ¿El diezmo de qué? De la tierra, dice la Biblia. No dice del salario de cada mes, no, ni de dinero, dice de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto
de los árboles. Oiga, del fruto de los árboles. De Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. ¿A quién? A Jehová. Para eso servía el diezmo en el Antiguo Testamento. Todos los frutos de la tierra eran dedicados a Jehová. Versículo 32. Y todo diezmo de vacas y de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, vemos aquí que era la 10ª parte de vacas, ovejas, ganado en general, de frutos, los frutos de los árboles y de los granos que producía la tierra, cereales, por ejemplo. Todo esto era la recolecta que hacían los agricultores hebreos para dárselo a los levitas, que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es el diezmo? Es la 10ª parte de ovejas, de vacas y de frutos y de granos. Eso dice la Biblia. La otra pregunta es, ¿para quién era? ¿Y para quién era esta 10ª parte? ¿Usted sabe qué es una 10ª parte? Pues eso es 1 dividido por 10. En otras palabras, 1 de 10. Por ejemplo, si usted tenía 10 ovejas, si usted tiene 10 ovejas, pues la 10ª parte de las 10 ovejas es 1. Si usted tiene, por ejemplo, 10 litros de agua, la 10ª parte de 10 litros es 1 litro. Eso es una 10ª parte. Ahora, ¿para quién eran estos diezmos según la Biblia? Vamos a Números capítulo 18. Números capítulo 18, porque todo lo que digamos aquí tiene que ser con un escrito está. No queremos más tradiciones, no queremos más filósofos, teólogos. Queremos personas consagradas, que tengan el Espíritu Santo y que nos hablen con la Biblia, con la palabra. Vamos al Números capítulo 18. Números capítulo 18, versículo 20. Dice así. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Dios le está hablando a Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Y Moisés y Aarón eran descendientes de Leví. ¿Quién era Leví? Pues uno de los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Y uno de ellos se llamaba Leví. De los 12 se formaron 12 tribus. Y Leví tuvo descendientes, hijos, y entre ellos nació en Egipto, pues Moisés y Aarón. Dios llamó a Moisés y llamó a Aarón para un ministerio. Y resulta que Dios escogió a Aarón y a los descendientes de la tribu de Leví para que cumplieran una obra especial. ¿Cuál era? Que ellos fueran los sacerdotes del pueblo de Israel, que ellos se consagraran totalmente a Dios al servicio del templo, del tabernáculo que Dios le había encomendado a Moisés que construyera. Esa era la misión de Aarón, sus hijos y sus descendientes. Y dice Dios, diciéndole a Aarón que él ya no iba a tener heredad material, porque él, Dios mismo, iba a ser su heredad. Y dice, yo soy tu parte. Y dice el versículo 21, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel. ¿A quién Dios le dio los diezmos? ¿A quién dice la palabra? A todos los hijos de Leví. Si ven, los descendientes de Leví, Dios les dio todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven al ministerio del tabernáculo de reunión. Recuerden que en esas 12 tribus había una tribu en especial que Dios escogió para que sirviera en el tabernáculo que Moisés le había dado por misión, que Dios le había dado por misión a Moisés de construir. Y sus otros hermanos, Benjamín, Judá, Manasés y todos los otros hermanos de Leví,
ellos heredaron, acuérdense, todos heredaron la tierra prometida con Josué, pero las demás tribus tenían herencias, parcelas, tenían territorios, y esos territorios los cultivaban, y al cultivarlos tenían cosechas, y esas cosechas, de lo que tenían de esas cosechas, apartaban una décima parte y se lo entregaban a la tribu de Leví, que no tenía parcelas, porque ellos servían día y noche en el tabernáculo. Ellos eran los que sacrificaban los corderitos y los que hacían expiación por los pecados de sus demás hermanos. Ese era el ministerio de Leví, ¿entienden? Ellos preparaban las fiestas, ellos los que se encargaban de sacrificar los corderos, ellos se dedicaban a lo religioso, ¿entienden? Dios los había escogido para ese ministerio, pero como ellos no tenían parcelas, no tenían herencia de la tierra, entonces Dios les dijo a las otras tribus que les dieran de lo que ellos cosecharan, les daban a ellos la décima parte. ¿Entienden? Entonces respondimos a la pregunta: ¿a quién se les dio los diezmos? A la tribu de Leví. ¿Entienden? A la tribu de Leví. Y dice el versículo 22: y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión. ¿Quiénes? Solamente los levitas. Y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. ¿Sí ve? Lo dice la Biblia. No tienen heredad, no tienen parcelas, no tienen territorios. La heredad de ellos era el ministerio del tabernáculo. ¿Entienden? Esto dice la Biblia. ¿Para quién? Para los levitas. Ahora vamos a ver cuántas clases de diezmos habían. ¿Cuántas clases de diezmos habían? Y antes de entrar en este pequeñito tema, recuerden que los diezmos eran el fruto de la tierra y los ganados. Y esto se le daba a los levitas. Muy bien, esto ya lo vimos. Vamos a ver que habían 3 tipos de diezmos y cada 7 años no había diezmos en el pueblo de Israel. Primeramente, se diezmaba cada año, porque yo no sé si alguno de ustedes ha trabajado algún día, ya ha trabajado la tierra, no sé si el que me escucha es agricultor, pero cada año usted sabe que hay una cosecha. Hay cosecha de cebolla, como hay cosecha de melones, hay cosecha de sandías, hay cosecha de plátanos. Cada año hay una cosecha especial para cada fruta. Pues resulta que el pueblo de Israel tenían cosechas cada año. Pues cada año debían apartar de lo que habían cosechado una décima parte y entregarlo a los levitas. Cada año. ¿Dónde puedo ver eso en la Biblia? En Deuteronomio, capítulo 14. Vaya, coja su Biblia, Deuteronomio, capítulo 14. Versículo 22. Dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Usted leyó lo mismo que yo en la Biblia? Cada año. Entonces, yo le pregunto a los pastores ellos que dicen que hay que diezmar. Yo a usted le estoy diciendo lo que dice la Biblia, porque el que quiera diezmar en las iglesias, pastores, ustedes que me escuchan, hágalo como dice la Biblia. Y como dice la Biblia es que cada año se le tiene que dar a ustedes el diezmo, no de dinero, sino de frutas y ovejas y vacas. Deje de decirle a la gente que cada mes del salario que recibieron, que ellos mismos trabajaron y sudaron para ganar ese salario, tienen que darle a ustedes la décima parte de dinero, cuando la Biblia dice que son frutos y son ovejas y son vacas.
y ustedes ni son levitas, usted ni sabe de qué tribu usted es, ni es judío. Entonces deje de mentirle a la gente. Aquí está hablando de levitas. Pregunto, ustedes pastores que me escuchan, ¿de qué tribu son? ¿De qué tribu de Israel son? Para que ustedes puedan decir que tienen derecho a los diezmos. Y además, diciendo que tienen derecho a los diezmos, dicen que tienen derecho a vacas, ovejas y frutos de la tierra. Entonces, ¿por qué piden dinero? Mentirosos. Si usted me escucha, arrepiéntase. Vamos a continuar. Escuche bien este estudio bíblico. Entonces dice aquí muy claro que cada año, las otras tribus tenían que diezmar, cada año, para dárselo a los levitas, ¿entiende? Cada año. Entonces, pastores, si usted aplican el diezmo, pues cada año se les da, ¿ok? Y frutos, y vacas, y granos. Muy bien, sigamos. Dice la Biblia en Deuteronomio 14:22 que era una vez al año. Este es el primer diezmo, una vez al año. ¿Y a dónde se llevaba? ¿A dónde se llevaba este diezmo? Vamos a Deuteronomio 12:5. Deuteronomio 12:5 nos dice a dónde se llevaba el diezmo. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. ¿A dónde Dios quería que se llevara el diezmo? Pues a un lugar, a una de las 12 tribus de Israel. Eso es lo que dice la Biblia. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere. ¿Sí ve? Dios era el que escogía el lugar. ¿Y dónde? De entre todas vuestras tribus. Acuérdese que cuando Josué recibió las tierras, ellos repartieron las tierras equitativamente. Y allí fueron las familias y se multiplicaron. Toda la tierra de Israel estaba dividida según las tribus, según los hermanos, equitativamente. Dios la repartió. Y acuérdense que el tabernáculo de Dios se podía transportar, o sea, era desarmable, el que Dios le había confiado a Moisés. Entonces, a veces Dios decidía que fuera la tribu de Judá. Y después, el otro año, que fuera la tribu de Manasés. Entonces los levitas transportaban el tabernáculo hasta allá y todos tenían que venir allí a depositar sus diezmos. Por eso dice que Dios escogía según las tribus de Israel, según las tierras. Él escogía cada año diferentes tierras. Para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Amén. Así dice la palabra de Dios. Entonces, pastores que me escuchan, ustedes que practican el diezmo deberían hacer lo mismo. Deberían ir a Israel y en Israel deberían tener la revelación de Dios, que Dios mismo les hable y que les diga en qué parte de Israel, de la nación de Israel, debemos todos ir a depositar nuestras vacas, ovejas y frutas. ¿Ok? Eso dice la Biblia, porque así lo mandó Dios en el Antiguo Testamento. Sigamos. Allá se llevaba. ¿Qué dice Dios que pasaba además de todo eso? Deuteronomio capítulo 12, versículo 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos. Además de los diezmos, no solamente se llevaban diezmos, escuche, se llevaban holocaustos, se llevaban sacrificios, vuestros diezmos, o sea que los diezmos de las vacas, ovejas, pero también se llevaban frutas y además de esos holocaustos y sacrificios, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Oiga, pastores, ustedes que quieren aplicar la ley levítica, ustedes que ni son levitas, que ni son judíos, hasta los mismos judíos, después de la Segunda Guerra Mundial, perdieron todos
todos sus documentos y ahora no saben a qué tribu pertenecen. En la actualidad en las sinagogas usted no va a ver rabinos que demandan diezmos porque ellos mismos no saben si son levitas. Entonces en ningún derecho pueden aplicar la ley de Moisés con respecto a los diezmos. Ahora ustedes que ni son levitas, que ni son israelitas, de los lomos de Abraham, por la carne, no por la fe, demandan diezmos. Y además si ustedes los demandan, ¿por qué no hablan de los holocaustos, de los votos, de las ofrendas voluntarias, de las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas? Porque yo por ejemplo no soy agricultor, yo vivo en la ciudad. Yo trabajo. Por el momento estoy estudiando, pero yo trabajo. Tengo un salario. Y yo no soy agricultor, ni tengo vacas, ni tengo ovejas. Pero si yo quiero aplicar la Biblia como es, yo no le tengo que dar dinero líquido a usted si usted pide diezmos. ¿Entiende? Si usted quiere aplicar los diezmos como es en la Biblia, aplíquelo como está en la Biblia. Deje de acomodar la palabra de Dios a su beneficio. No sea mentiroso. Eso es engaño. Eso es mentira. Pastores, ustedes que me escuchan, arrepiéntase. Vamos a menuzar bien la Biblia como es. Como tiene que ser, vamos a desmenuzar toda la Biblia con respecto a este tema y muchos van a ser libertados en el nombre de Jesús. Porque muchos ladrones que hurtan, ladrones que engañan, pastores, teólogos y con títulos y no sé qué, hablan de profecía y hablan de muchos temas, pero los temas referentes al dinero no lo tocan porque quieren seguir engañando a la gente. Digan la verdad, vivan por fe. El justo por la fe vivirá. Bien, entonces si quieren aplicar el diezmo, tenemos que darle también ofrendas, holocaustos, tenemos que darle vacas y ovejas. Esto dice la palabra. Bien, sigamos. Pregunto, cuando se les daban los diezmos a los levitas, ¿comían con los levitas? Claro que sí. Vamos a ver en Deuteronomio 12, versículo 7. Sigamos. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Oiga, dice aquí que cada año que iban a llevar sus diezmos, comían con los levitas, de lo que llevaban de las frutas, de los granos. Cuando iban allí al lugar que Dios escogió, donde estaba el tabernáculo, allí comían. Mire cómo eran los diezmos, se comían. Cada año iban y comían con los levitas en la presencia de Dios. Entonces, si queremos diezmar con ustedes, pues en las iglesias deberíamos hacer un banquete cada año, no cada mes. Cada año, y comer con ustedes y estar delante de Dios y en una de las tribus que Dios haya escogido en la nación de Israel, no aquí donde usted vive. Si usted vive en Europa o en Estados Unidos, tiene que coger un avión e ir hasta Israel, porque así lo demanda Dios. Así que como no es dinero, yo no me puedo comer los billetes ni las monedas. Yo solamente como carne y como carne, por supuesto, la que Dios demandaba en Levíticos 11, y como también frutas y cereales. Yo no me puedo comer dinero ni plata, entonces usted tiene que comer las frutas y la carne de estas ovejas y vacas. Muy bien, vemos que aquí ellos comían. Y una pregunta interesante es, ¿qué hacían los que no vivían en Israel en la época de Moisés? Porque acuérdese que muchos israelitas habían migrado a otros países como Babilonia, como Siria, muchos iban a África, y ellos oraban en la dirección del templo, y ellos sabían que cada año tenían que ir al templo y dar sus diezmos, porque muchos tenían viñas y eran grandes ganaderos en otros lugares de Israel. Pues
Cuando vivían lejos, ellos no se iban a traer las vacas y los frutos y los cereales de tan lejos, era mucha carga. Pues, ¿qué hacía? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En Deuteronomio 14, versículo 24 nos indica, pues que ellos vendían el diezmo en su tierra, y cuando llegaban a Israel, compraban con ese dinero vacas, ovejas y frutas y comían ahí. Vamos a verlo. Deuteronomio, capítulo 14, versículo 24. Dice: y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Aquí sí estamos hablando de dinero con respecto a los diezmos. Hubo un pastor que yo escuché por ahí en la internet que decía, no, solamente los diezmos no solamente eran vacas y ovejas y frutos, también era dinero. Y cogió este versículo sin su contexto. Vamos a analizar el contexto y va a ver que los diezmos siempre fueron víveres, siempre fueron vacas, ovejas, siempre fueron cereales y frutas. Y aquí dice que el que vivía lejos, pues por no traer toda esa carga hasta Israel, pues en su tierra donde vivía él, vendía lo que tenía del diezmo, lo vendía, cogía el dinero en su mano, y después dice el versículo 25 que tenía que venir al lugar que Dios había escogido. O sea, en Israel, en la tribu que él había escogido, donde estaba el tabernáculo y los levitas, después de tanto largo viaje. Y dice el versículo 26, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, mire, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Entonces las personas israelitas que vivían lejos, cada año que debían de diezmar, venían desde lejos. No venían con vacas y ovejas, venían con dinero, porque en sus tierras ya habían vendido lo que habían apartado del diezmo, y cuando llegaban a Israel, allí en Israel, pues veían sus hermanos que tenían parcelas, pues iban y compraban de lo que ellos quisieran. Aquí dicen de ovejas, vino, sidra y cualquier cosa que desearan, y de eso llevaban a los levitas. Y allí comían con ellos, y no iban solos, iban con sus familiares. ¿Sí ven, hermanos? El diezmo siempre fue comida. Siempre fue comida. Aún para los que vivían lejos, venían con dinero y allí mismo tenían que comprar víveres y dar víveres a los levitas. Nunca les dieron como diezmo dinero, nunca. Eso no lo dice la Biblia y lo acabo de comprobar aquí. Porque iban y dice ahí que comían, ¿qué? Comían, ¿qué? Lo que habían comprado, no podían comer dinero. ¿Entienden? No podían comer dinero. Algunos pastores argumentan que en la época de Moisés no existía el dinero. No existía el dinero. Ahí se hacían cambios solamente. Acuérdense lo que pasó con José y sus hermanos. Cuando José era gobernador de Egipto, y llevaron sus hermanos a Benjamín, y cuando hubo una hambruna en el pueblo de Israel, acuérdese lo que hizo José. Colocó en las bolsas que habían traído sus hermanos oro y plata. Y lo que pasó ahí fue que José quería cambiarlo por dinero. En la época de los egipcios, de José, había dinero. Entonces no me vengan a decir ustedes que no existía el dinero ahí, que solamente eran cambalaches que se hacían. Olvídese de eso, había el dinero. Había ya dinero en ese tiempo. Muy bien, sigamos la palabra de Dios. ¿Quién se emociona al leer estos textos? Yo me emociono, porque yo descubro la verdad.
Y ustedes, pastores que me escuchan, dejen de decir babosadas. Sean realistas. Sean de verdad personas que admitan que están en el error y se conviertan. Y apliquen la palabra de Dios como es. Porque si quieren aplicar el diezmo, así tienen que aplicarlo. Muy bien. Ese era el primer diezmo, cada año. Pero había un diezmo también que era cada 3 años. Vamos a verlo. Vamos a verlo en Deuteronomio capítulo 14, versículo 28. Entonces vimos en Deuteronomio 12:6, Deuteronomio 12:5, que había un diezmo cada año. Ahora vamos a ver que había un diezmo cada 3 años, y era especial. Que era, se encuentra en Deuteronomio 14, versículo 28. Versículo 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos. Escuche, de todos tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Acuérdese que cada año se apartaba el diezmo, y el tercer año no era una excepción, también se apartaba en lugares especiales. Ya lo vimos. Pero además de eso, ese tercer año se hacía algo especial. Noten lo que dice el versículo 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Se escuchan? Dice aquí que al tercer año, aparte de que las otras tribus consagraran el diezmo, también ese tercer año tenían que compartir con los huérfanos, con las viudas y con los propios levitas lo que habían en sus parcelas, para que comieran, y tenían que compartirlo con todas sus familias también. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 26. Porque aquí es a la ley y al testimonio, hermano. A la ley y al testimonio. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12 dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, cuando ellos acababan de diezmar todo, porque cada año debían que diezmar, acuérdense, no cada mes, como los pastores dicen, que si usted gana 1.000 euros o $1.000, tienen que separar $100 para el pastor. ¡Qué mentira, qué mentira! Aquí dice que era cada año, y que cada 3 años, dice aquí, una vez que hayan apartado el diezmo, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. ¡Wow! Entonces, acuérdese, cada 3 años, la persona que tenía, las otras tribus que tenían parcelas y tierras, fincas, pues ese tercer año invitaba a las viudas, invitaban en su región donde ellos vivían, si sabían que habían viudas y huérfanos y habían levitas que vivían con ellos, pues los invitaban a sus fincas, a sus parcelas, a comer con ellos, aparte del diezmo que tenían que dar cada año. Eso se hacía cada 3 años. Pregunto, ustedes pastores, ustedes cada 3 años, o filigrenses, ustedes que me escuchan, sus pastores, los pastores que los apacientan a ustedes, cada 3 años, los invitan a sus parcelas, invitan ustedes a esos pastores a sus parcelas, invitan ustedes a las viudas, a los huérfanos a comer con ustedes. ¿Comen los pastores con las viudas y con los huérfanos? No. No quieren ahora aplicar la palabra de Dios como está escrita, sino a su manera, a su propia interpretación. Y así no es. Entonces, cada 3 años se le daba a las viudas, a los huérfanos y a los levitas. ¡Wow! Y comían y se saciaban, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 26. Esto se hacía cada 3 años. Y note lo que dice el versículo 13. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he
sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Ustedes, feligreses que me escuchan, ustedes, hermanos que me escuchan, que están en muchas iglesias, ustedes compartan con la viuda, con el huérfano. Compartan también con esos, entre paréntesis, pastores que no piden diezmo, que piden diezmo, yo no sé cómo decirlo, hermanos, qué mentira que están diciendo esos pastores. Ni son levitas y demandan que diezmos. Yo no entiendo, hermanos, cómo ustedes no pueden abrir sus ojos. Dejen de ser engañados. Sigamos. Dice la palabra de Dios que los levitas, aún los levitas, tenían que dar el diezmo del diezmo. En otras palabras, ellos recibían la 10ª parte de lo que se ganaba una persona. Por ejemplo, escúchame bien. Había un levita que recibía de un hermano de la tribu de Israel, de la tribu de Judá, por ejemplo, recibía una oveja, un levita. Y también recibía una oveja de otra tribu, y otra oveja de otra tribu, y otra oveja de otra tribu. En total, pues si eran 12 tribus, tenía 11 ovejas. Pues de esas 11 ovejas tenía que dar el diezmo, la 10ª parte de esas 11 ovejas. En otras palabras, tenía que dar de lo que recibía, porque recibía varias ovejas, de lo que recibía, si recibía 10 ovejas el levita, o 11, pues tenía que dar una 10ª parte a Dios. A Dios tenía que darlo. Vamos a verlo. Porque aún los levitas diezmaban. Pregunto, ¿los pastores diezman? ¿Y diezman ellos los frutos de la tierra?